Shalom Alejem, bienvenidos a otra emisión de El Espacio del Libro. En esta oportunidad voy a hablar del libro que más influyó en mi vida, que me llevó a crear este movimiento de I Stand With Israel. Con su autor comparto muchísimas ideas o con muchísimos conceptos en torno a la importancia de Israel en el mundo, a la importancia de Israel en la profecía bíblica. Que este programa realmente va a ser muy cortico porque tengo que cederle lugar a mi esposo, pero quiero hablarles de los elementos principales de este libro, como por ejemplo que el pastor John Hagee, que es el autor de este maravilloso libro, que habla de el islamismo radical, que es un elemento básico en el antisemitismo del siglo XXI, pero también habla mucho de dónde nace el antisemitismo. ¿Quiénes fueron los primeros antisemitas? Y el antisemitismo realmente nace cuando nace la iglesia con los primeros cristianos, pero aquí hay algo que me llama muchísimo la atención y está en el capítulo 8 del libro, en la página 97, para quienes ya lo tienen, que en el capítulo 8 comienza diciendo algo que yo aquí resalté desde que lo leí, o sea, desde que comencé a leerlo la primera vez, porque ya me lo he leído 4 veces y siempre saco algo nuevo. Pero aquí el capítulo 8 dice que el cristianismo no podría existir y no existiría si no fuera por el pueblo judío. Y continúa diciendo: los valores cristianos que ahora atesoramos que están arraigados a la teología practicada por los israelitas durante miles de años antes de que el cristianismo entrase en escena. Y acto seguido habla de la judeidad de Jesucristo. Dice que un antisemita que sea cristiano, o un cristiano que sea antisemita, al revés, es un cristiano muerto cuyo odio ha ahogado su fe. Y es cierto, cuando el antisemitismo nace, que toma fuerzas también con Martín Lutero, quien de pronto habrá escuchado hablar de los judíos y sus mentiras de Martín Lutero. Se habrá dado cuenta que si bien Lutero antes había sido gran defensor del pueblo judío, hubo un momento en que ese amor y esa admiración se tornó en odio, y su pensamiento influyó en tal medida al pueblo alemán que el Tercer Reich se basó su ideología en el antisemitismo de Martín Lutero, tanto así que la noche de los cristales rotos, o el Kristallnacht se le conoce como la noche de Lutero, ya que
lo que Lutero decía en su obra era que quemen las sinagogas, quemen las casas de los judíos, y justamente eso fue lo que hizo el Tercer Reich. Siguiendo con lo que menciona el pastor John Hagee, es que no solamente Jesús, que era judío, sino que era hijo de judíos, porque la Virgen María, que era judía, Jesús pertenecía a la tribu de Judá, que está relacionada con el rey David, con Abraham, con Moisés, de acuerdo con Mateo 1:1 al 2. Su nombre real no era Jesús, su nombre real, su nombre en hebreo. Consideremos que si Jesús era judío, por ende debía llevar un nombre hebreo. Jesucristo era judío Misrahim, es decir, un judío de Oriente Medio, por lo tanto debía llevar un nombre hebreo que era Yeshua. El nombre de Jesús es Yeshua HaMashiach. Jesús o Yeshua fue educado de acuerdo al judaísmo en el cual nació. Fue circuncidado, hizo su bar mitzvah, que todo judío al cumplir los 3 años lo hacen. Y también habla de lo que le debemos como iglesia al pueblo judío, que son las escrituras, la Torá, que va desde Génesis hasta Deuteronomio, la Tanaj, que es la Biblia ya completa, o sea, el Antiguo Testamento. Y el pastor John Hagee en su libro dice algo que a mí me llamó grandemente la atención, que dice que la deuda de la sociedad que la sociedad tiene con el judaísmo está muy por encima de la fe cristiana. Nosotros no podemos decir amar a nuestro Mesías odiando al pueblo judío. No podemos decir amar a Dios odiando al pueblo judío. Los valores occidentales, las libertades, la dignidad humana se le debe o tiene su origen en los preceptos judíos. Habla de la contribución del pueblo judío a Estados Unidos, habla del hecho de honrar a Israel, el hecho de no hablar, de no maldecir a Israel, de no hablar con maldición, de que Israel trae la bendición de Dios. Y hay una gran cantidad de pasajes bíblicos y de historias adentro de las mismas escrituras que así lo confirman. Obviamente no voy a estar entrando mucho en el tema, pero quiero dar un ejemplo de cómo un pueblo que maldice a Israel recibe maldición por parte de Dios. Bueno, vamos a dar 2 ejemplos, un ejemplo bíblico y un ejemplo actual. El ejemplo bíblico que da John Hagee es cuando Dios maldice a Egipto, que le manda esas terribles plagas a Egipto por causa de José,
que Egipto tenía que esclavizado, o el faraón tenía que esclavizado al pueblo judío, a los hijos de Israel, y y el Señor le manda estas terribles plagas, y un ejemplo de un pueblo que maldijo a Israel y que hoy en día es el pueblo tristemente más miserable de Latinoamérica, que es Venezuela. Recordemos que hay videos en donde Hugo Chávez maldice a Israel desde sus entrañas, y murió por un cáncer precisamente en sus entrañas. También John Hagee, bueno, ya para concluir este programa, como dije, que es relativamente corto, lo voy a tratar de hacer corto, da algunas respuestas a cristianos que en algún momento de su vida han hablado en contra de Israel. Y no voy a ahondar mucho. Él aquí aclara que los judíos no fueron los asesinos del Mesías. A los judíos se les ha acusado una infinidad de veces de haber asesinado al Mesías. Se le ha acusado de deicidio, comenzando porque Dios no está muerto. De haber ellos cometido deicidio, habrían matado a Dios, pero Dios no está muerto. Y mucho menos mataron al Mesías. Al Mesías lo mataste tú con tus pecados, lo maté yo con mis pecados. Así es que no se puede acusar a los judíos de haber matado a Jesús o a Yeshua HaMashiach. Bueno, aquí da también un montón de pasajes bíblicos. ¿Qué más? Aquí hay este libro. Lástima que lo que yo quería hacer con este programa de verdad que ha sido imposible. Por el tiempo, que no nos ayuda tampoco mucho. Bueno, también habla que en contra de esa teoría que se llama la teoría del reemplazo, en donde dice que la Iglesia ha sustituido a Israel, cosa que sabemos los que hemos leído de la palabra que no es cierto. Israel siempre va a ser la niña de los ojos de nuestro Padre. Y entonces ahí se habla de que en la teoría del reemplazo se habla también que ya las promesas para Israel no existen, en fin. A ver, y también habla que Jesús refutó la teología de la sustitución, cita a Mateo 24, a Mateo 13, a Lucas 21, y da una explicación bastante buena. Siempre se ha dicho que el viejo pacto o el Antiguo Testamento que está muerto, y de verdad que ya Jesucristo que en el Nuevo Testamento, o como le dicen los judíos, que en el Código Real lo dijo, que él no vino para romper la ley, sino que vino para hacerla cumplir. Bueno, a ver, aquí, bueno, habla de los pactos de Dios, porque Dios es quien pacta con el hombre, no al revés.
Se habla del pacto abrahámico, que es cuando Dios le promete a Abraham haría de, que lo haría padre de una nación bendecida, que sería la luz del mundo. Y bueno, en el capítulo 11, ya para concluir, le habla a los seculares, habla de la democracia, que Israel es la única democracia vibrante en Medio Oriente, que el único país donde las mujeres tienen libertades es en Israel, que habla también, bueno, no lo menciona, pero este, mientras que en el resto de los países, en Oriente Medio, los homosexuales son asesinados, Israel es el único país donde los homosexuales son respetados en su dignidad. Habla también que Israel no es la causa del conflicto en Oriente Medio, profundiza en temas como la declaración de Balfour, como que en el nacimiento del sionismo, que en la guerra de los 6 días. De verdad que recomiendo este libro. Este libro es mi tesoro, lo recomiendo ampliamente. Si eres cristiano, que inclusive si eres católico, no está de más leerlo, no está de más conocer nuestras raíces hebreas, porque de verdad que nuestras raíces no están en Roma, no están en el Vaticano, están en Jerusalén. Y este libro nos da una explicación secular, pero sobre todo nos da una explicación bíblica. Bueno, les había dicho que esto iba a ser corto, pero creo que no estuvo tan corto. Pero les deseo un hermoso día. Cuídense, recuerden no salir si no es exclusivamente por cosas necesarias. El mundo está atravesando hoy en día una situación difícil. No se vienen días fáciles. Debemos estar muy, muy apegados a Dios. Y bueno, siendo así, me despido.